porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Dios está requiriendo de hombres como tú y como yo en estos días para hacer su obra en esta tierra, para extender su reino. Dios está buscando hombres como tú y yo. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambien su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Queremos entregarnos a ti, Señor, para que nos uses. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Muy buenas tardes. Hoy en Crónicas de Salud estamos muy contentos porque tenemos un lunes hermoso. Hoy es un día con un sol soleado, señores, después de tanta lluvia. Estamos también felices porque en nuestro país el huracán no hizo tantas alteraciones como en otros países. Vamos a tener hoy un tema importantísimo, señores. Estamos haciendo unas secciones de tema donde estamos previniendo enfermedades. Es un tema real, el cáncer. Y en el día de hoy vamos a tener una invitada de lujo, la doctora Jenny Guzmán, ginecóloga oncóloga con mucha experiencia en el tema. Y también es nuestra presidenta de la Sociedad Dominicana de Menopausia. Señores, hay que hablar de cáncer. Tenemos que tratar de prevenir esta enfermedad que cada día está tomando nuevas estadísticas y no siempre de una manera para disminuir, sino en aumento. Doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo está? Para nosotros es un placer, ¿se sabía, doctora? Claro, para mí también es un placer que me tomen en cuenta. No, doctora, usted fue parte de nuestra formación y sabemos la calidad de ser humano que tiene, también con la preparación que contamos cuando conversamos con usted. Estamos felices de que dentro de sus horarios, que son bastante bien ocupadas, usted tomó un tiempecito para educar a nuestros oyentes. Crónica está de festejo con su visita, así es que gracias por venir. Muchas gracias. No se muevan, que tenemos hoy invitado de lujo. Nuestro tema central. En el día de hoy vamos a hablar lo que es cáncer de endometrio. Señores, miren, realmente en muchas ocasiones dejamos de un lado este tipo de cáncer. Muchos inclusive no consideran que existe un tipo de cáncer a nivel de endometrio. Vamos a decir, le damos el protagonismo a lo que es el cáncer de cervix y no nos olvidamos de esa parte del útero. Y por lo regular dicen, bueno, como no hay un seguimiento, doctora, específico, no se le realiza una citología y no se le realiza algún tipo de diagnóstico, ni siquiera sabemos, porque no tenemos cultura de educación, ni nos conocemos tampoco, que existe una área en el útero que se llama endometrio. Hoy tenemos a la doctora Jenny
Jenny Guzmán, que va a hablar qué es el endometrio, dónde se encuentra ubicado y por qué y cuáles son esos tipos de cáncer. Buenas tardes, doctora, otra vez. Buenas tardes. Sí, realmente la población en general le dice al útero la matriz. Exacto. El útero tiene dos partes, el cuerpo y el cervix o cuello del útero. Entonces, el endometrio es la parte o el tejido que reviste el útero por dentro. Ese es ese tejido que lo cubre por dentro. Entonces, esto es lo que mensualmente, cuando vemos nuestra menstruación, el endometrio es lo que se descama. O sea, ese sangrado no es más que un desprendimiento del endometrio porque no hubo un embarazo. Entonces, esta parte del útero tiene que ver con los cambios hormonales. Está regulado por los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas de la mujer. Entonces vamos a decir, para que nuestros oyentes entiendan, la causa donde ocurre los embarazos es el endometrio. O sea que es una parte esencial del útero, o sea, el fondo del útero, de lo que ustedes le llaman matriz. Cuando ocurre un estímulo de hormona y no llegamos a concretizar un embarazo, esa parte de ese útero se desprende de una manera fisiológica y ocurre en el ciclo lo que se llama menstruación. Entonces, doctora, ¿por qué existe el cáncer de endometrio y qué es? Sí, en sentido general sabemos que los cánceres no son más que una alteración o una multiplicación anormal de las células del organismo, de cualquier parte. Entonces, en este caso, en el endometrio, es una alteración o una multiplicación anormal de las células del endometrio, que generalmente vienen dadas por un estímulo estrogénico mayor o de más, por encima de lo que normalmente es lo fisiológico. Doctora, y es frecuente ese cáncer porque tenemos estadística que en mujeres el segundo cáncer de importancia es el de cervix, pero no le damos como ese énfasis, esa importancia a lo que es el cáncer de endometrio. ¿Qué frecuencia tiene? Sí, realmente en los Estados Unidos el cáncer de endometrio ocupa el tercer lugar. Perdón, en nuestro país ocupa el tercer lugar. Okay. Pero en los países desarrollados el cáncer de endometrio ocupa el primer lugar, sacando el cáncer de mama aparte. Entonces, de los cánceres ginecológicos, el cáncer de endometrio ocupa el primer lugar. Doctora, por fin tenemos algo menos, porque por Dios, tenemos todo en aumento, tenemos medalla de oro, plata y bronce en casi todas las cosas que no son tan buenas. Exacto. Por lo menos algo bueno, ¿eh? Sí, pero un ejemplo, en nuestro país ocupa el tercer lugar porque el primer lugar está mama y luego viene de cánceres ginecológicos, el CA de cervix es el que está en primer lugar. ¿Y cuál sería la causa de que en Estados Unidos está más aumentado que acá, en República Dominicana, el cáncer de endometrio? Hay cosas como la obesidad, que es un factor de riesgo importante para el cáncer de endometrio, la hipertensión arterial. Tú sabes que en Estados Unidos están en una lucha contra la obesidad y la diabetes, que son factores de riesgo importantes para el cáncer de endometrio. No quiere decir que todo el que padezca de diabetes, hipertensión o obesidad va a padecer cáncer de endometrio, pero sí esta trilogía hace que tu riesgo de padecer cáncer de endometrio se multiplique unas 5 veces más. ¿Y cuáles serían las causas principales en el cáncer de endometrio, doctora? Como te decía, los factores de riesgo tienen mucho que ver, pero la principal causa es un sobreestímulo estrogénico que se da principalmente en las pacientes posmenopáusicas. El cáncer de endometrio se presenta el 75% más frecuente en la posmenopausia y solo un 25% se presenta en la premenopausia. Existen en medicina lo que se llama factores modificables y no modificables. Uh-huh. Usted conversó de uno que sí se puede modificar, que es el sobrepeso, que está directamente relacionado con la hipertensión y la obesidad. Y habló algo importante, y la diabetes. ¿Se relaciona también con ese tipo de cáncer? Sí, está muy de la mano con el cáncer de endometrio, la diabetes. Y también el cigarrillo, las pacientes que fuman. Y todo eso son factores modificables, porque si tú haces una buena dieta, tú favoreces la obesidad, favoreces la hipertensión, favoreces la diabetes. O sea que
realmente tiene un componente básico en lo que es nuestro estilo de vida y la manera de cómo nos alimentamos, porque nos alimentamos para llenarnos, no realmente para nutrirnos, y eso es algo que está afectando mucho la salud de la población en sentido general. Sí, existe una frase muy común, doctora: comer para vivir, no vivir para comer. Sí, también existe otra frase muy buena que es: somos lo que comemos. Así es. Doctora, ¿y qué relación existe en cuanto a la cantidad de hijos que tenemos con este tipo de cáncer? O sea, si no hemos tenido nunca un hijo, que somos nolíparas, o somos multíparas, que tenemos varias cantidades de niños, o sea, después de 2 o 3 partos. ¿Qué relación existe con nuestra vida obstétrica, o sea, nuestra cantidad de hijos con ese tipo de cáncer de endometrio? Sí, mira, las pacientes que tienen muchos hijos, o sea, las multíparas, están protegidas contra el cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque cada embarazo, con los embarazos tenemos una sobreproducción de progesterona y esto nos cuida, nos previene del cáncer de endometrio. Al contrario, las pacientes que nunca se han embarazado y las que han cursado con infertilidad tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de endometrio porque están sometidas a una sobreestimulación estrogénica. Sabes que me llamaba mucho la atención cuando era estudiante, que estaba en mi residencia, en mi formación de ginecología obstetricia, que decían que era el cáncer de las monjas. Y yo decía, pero de por Dios, esas mujeres ni siquiera ellas se salvan. Exacto. Entonces, y realmente es por lo que al no tener un freno hormonal con las progesteronas, tenían mayor predisposición para producir ese tipo de cáncer. Pero al día a día, doctora, existe una alteración que es el síndrome metabólico, que antes llamábamos síndrome X, sí, que es la panacea de la mayoría de las personas, no solamente la femenina. Estamos hablando de hombres y mujeres. Y niños. Entonces, existe una relación directa con el síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, que se relacione, predisponga a lo que es el cáncer de endometrio. Claro que sí, porque la grasa que tenemos acumulada se transforma, o sea, en la grasa se producen andrógenos y estos se transforman en estrógenos. Entonces es un estrógeno que después de la menopausia, ese estrógeno es como más, lo describen así como que incide de mala más, calidad. Sí, pero incide más en el útero, en el endometrio específicamente, que los estrógenos que producen nuestro ovario en la etapa que estamos reproductiva. O sea, ese estrógeno de mala calidad incide más y es más dañino a nivel del endometrio en las pacientes en etapa posmenopáusica. Doctora, pero como cosa de nosotros, la mayoría de las mujeres hacen Papá Nicolau, insisten en hacerse mamografía, pero ¿qué se hace para uno observar evolución endometrial? Sí, en su ¿Cuál sería el diagnóstico? Lo ideal es que las pacientes vayan por lo menos una vez al año a su ginecólogo y se chequeen las mamas, se tomen su Papá Nicolau y también de paso que el médico les recomiende una sonografía pélvica transvaginal preferiblemente para evaluar el endometrio. ¿Por qué? Porque aunque generalmente el síntoma más frecuente que presentas es un sangrado uterino anormal, que puede ser manchados esporádicos fuera de la menstruación, que pueden ser hemorragias durante la menstruación, que pueden ser que la menstruación le llegue también de manera muy irregular 2 veces, 3 veces en el mes. Todo esto tiene que hacernos pensar y orientarnos hacia buscar qué está pasando con ese endometrio y esas hormonas. Sabe, doctora, que existe un mal concepto tanto de las pacientes como algunos médicos que no exclusivamente tienen que ser ginecólogos, que si está sangrando vamos a detenerlo. No nos detenemos, valga la redundancia, a hacer el screening total que lleva un protocolo de una mujer que está en la etapa del climaterio, que son las que están más cercanas a lo que es la menopausia. No está en la menopausia, no tenemos que hacerle ni biopsia porque está sangrando, no tenemos que hacer sonografía. Y hacemos como salto de lo que es el paso para una buena evaluación ginecológica en esa paciente. No olvidamos del endometrio. Sí, nos olvidamos del endometrio. Entonces, vemos a una paciente sangrando y como tú dices, no, vamos a parar el sangrado porque la paciente lo que quiere es que le paren el sangrado. Pero realmente uno debe detenerse, buscar, investigar, porque ese sangrado puede tener muchas causas.
Entonces, he visto en mi práctica que me llegan pacientes incluso y lo han visto con sonografías que te hablan de endometrio engrosado por encima de lo normal, de pólipos endometriales, y el médico le dice, no, sí, está bien. Sí, está bien, vamos a ponerte anticonceptivo. Exactamente, y no se toman la molestia de decir, no, pero mira, ahí hay un pólipo, vamos a investigar a ver qué está pasando con ese endometrio. Doctora, mire, usted sabe que me llama mucho también la atención aquí en nuestro país, que no tenemos protocolo para hacer la histeroscopía, que es inclusive una biopsia dirigida donde el médico puede observar, visualizar la cavidad uterina y puede tomar ese pólipo, que es uno de los factores también importantes al momento de pensar en cáncer de endometrio, porque en su base puede tener células tipo maligno, o sea, de un crecimiento anormal y de forma no buena, vamos a decir, para que el oyente lo escuche mejor. Entonces, cuando conversamos los pacientes que en su mayoría tienen un seguro tal cual, no importa el que sea, el seguro le dice no hay necesidad de hacer una histeroscopía. Sí, porque ahora los seguros se han dado la tarea de dirigir nuestra práctica. O sea, Así nosotros es. Estudiamos para que ellos nos dirijan lo que tenemos que hacer. Y quieren minimizar, porque la cosa de los seguros es gastar lo menos posible. Entonces, Que es un grave error, doctora, porque después que llega esa paciente con un cuadro aparentoso de que necesita cuando un le llega tratamiento con un cáncer, ellos gastan más que haciéndole una histeroscopía. Pero ellos eso no lo entienden. entonces no hay un protocolo, dicen no, te mandan inclusive un folleto total para que usted vaya llenando y ni siquiera se toman la molestia de poner los datos que necesitan para justificar eso. este procedimiento. Entonces, en nuestro país, usted le habla de una histeroscopía a una paciente y no entiende. Y dice, ¿y para qué yo me lo voy a hacer si me voy a hacer que me hagan una histerectomía mejor? Estoy sangrando y me voy a hacer una histerectomía. No, es que realmente no se deben de volar los pasos, porque cuando en medicina tú vuelas los pasos, cometes errores que las pacientes muchas veces lo pagan con la vida. Entonces, doctora, la sintomatología principal del cáncer de endometrio es el sangrado. ¿Qué otra sintomatología sangrado tenemos? Anormal. O sea, principalmente en las pacientes jóvenes, realmente el cáncer de endometrio, la edad donde se presenta con mayor frecuencia es a partir de los 50 años, entre 50 y 60 años de edad. Pero cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes que empieza como una hiperplasia. Con una hiperplasia endometrial es un engrosamiento anormal del endometrio, pero que ya es como ese es el camino hacia el cáncer endometrial. Entonces, por eso cuando vemos un endometrio engrosado de manera anormal, entonces debemos hacer una biopsia de endometrio, porque entonces tú puedes tomar medidas y puedes tratar eso con medicamentos y no llegar precisamente a una histerectomía. Doctora, eso es importante. Mire cómo usted dice. Si estoy en edad reproductiva, decimos, bueno, voy donde el médico, que la detenga con lo que sea. O si no, que me haga una histerectomía. Y usted está aclarando que no necesariamente en el cáncer de endometrio usted tiene que hacer un tratamiento quirúrgico para manejarlo. No, en el cáncer de endometrio sí es quirúrgico, pero si hay una hiperplasia endometrial no es necesariamente quirúrgico. O sea, no utilizan ablación del endometrio, no se utiliza nada de Sí, eso. se puede hacer ablación de endometrio en hiperplasia endometrial. Se pueden utilizar los dispositivos intrauterinos con liberación de hormona y se puede utilizar tratamientos a base de progestágenos para tratar las hiperplasias endometriales. Pero el cáncer de endometrio es quirúrgico. Pero si yo vamos a poner un panorama un poquito más dinámico, doctora. Si yo soy una joven de 35 años, tengo mi cantidad de bebé que necesito, o sea, mi paridad satisfecha. Entonces resulta que tengo un índice de masa corporal elevado, tengo 30% de índice de masa corporal, o sea que estoy en grado 1 de obesidad. Pero entonces tengo herencia de hipertensión y resulta que mis ciclos han sido irregulares. Estoy viendo mi ciclo menstrual en varias ocasiones, en menos de 15 días, uno con otro, y los demás días estoy teniendo unos manchaditos que no son importantes, pero estoy manchando. Y le digo, ay doctora, pero mire, yo con mi embarazo hice hipertensión, hice preeclampsia, hice demás cosas. Entonces, en esa paciente, ¿cuál sería el protocolo? ¿Qué edad me dijiste? 35 años.
No, en esa paciente lo que debemos es estudiar ese endometrio y concientizar a la paciente y hacer seguimientos periódicos, pueden ser anuales, pueden ser cada 6 meses, para dar seguimiento a ese endometrio, porque si tú haces una histerectomía a una paciente de 35 años, estás disminuyendo su calidad de vida porque va a tener una menopausia antes de tiempo. Y acarrea mucho más complicaciones. Y muchas otras cosas. Usted sabe que la paciente, la mayoría dicen, miren, si utilizo anticonceptivo, me da cáncer. En la mama, tengo cáncer de útero y mi estómago se afecta. Entonces, ¿existe alguna relación con los anticonceptivos y el cáncer de endometrio? No, ninguna. Al contrario, lo protege porque el endometrio no crece. Y el cáncer de endometrio es un engrosamiento anormal, un crecimiento anormal del endometrio. Entonces, si estás usando anticonceptivos que tienen progestágenos, entonces ese endometrio se mantiene fino y no crece. Ya me dijo y te 3, protege. Doctora, exactamente 3 formas de diagnóstico. Me dijo que también la sintomatología se relaciona con el sangrado. ¿No existe otra sintomatología importante? ¿No hay un crecimiento a nivel pélvico? No, la paciente puede tener, sentirse inflamada, ligero dolor, pero eso no es algo característico. Lo más característico es el sangrado anormal. Entonces se dice, todo sangrado uterino anormal después de la menopausia es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Entonces muchas veces las pacientes que ya están en menopausia ven un sangradito un día, pero no le dan importancia porque fue un día. O, mira, me llegó la menstruación 3 días después de tanto tiempo. No, eso es grave. Todo sangrado después de la menopausia hay que investigarlo porque es un cáncer de endometrio hasta que se demuestre lo contrario. Doctora, ¿y cuáles son esos tipos de crecimiento que son benignos que usted acaba de expresarlo, que son las hiperplasias? ¿Cuándo una hiperplasia lleva un tratamiento más cercano porque puede ser la puerta de entrada de un posible cáncer de endometrio? Sí, la hiperplasia empieza como una hiperplasia simple, entonces luego sigue progresando y se convierte en hiperplasia compleja y luego en hiperplasia compleja con atipia. Atipia es ya cambios en las células que no son los normales. Todavía no es cáncer, pero ya está teniendo cambios importantes que van a progresar. El próximo paso es un cáncer de endometrio. Entonces no hay manera de tú decir, bueno, de hiperplasia simple a hiperplasia compleja dura tanto tiempo y de hiperplasia, no, o sea, no es medible. Entonces hay que poner atención desde que sea una hiperplasia simple. Doctora, el tema está sumamente interesante. Yo sé que los oyentes están pegaditos a su radio. Hemos regresado otra vez. Gracias, Jonathan, por tan oportuna vacacioncita, ¿verdad que sí? Porque muchas cosas se hablan aquí en cabina y más con este tema tan interesante. Estábamos hablando fuera del aire sobre alguna relación de la edad al momento que nosotros vemos por primera vez nuestro ciclo menstrual. Señores, existen muchas dudas que la doctora va a aclarar en el día de hoy. Doctora, ¿y si a mí me llegó la menstruación a los 8 años? ¿Qué relación existe entre mi edad menstrual, mi primera menarquia, con el cáncer de endometrio? Sí, las personas que tienen su primera menstruación a edad muy temprana tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque van a estar expuestas durante más tiempo a los estímulos estrogénicos de ese endometrio. Entonces las personas piensan, si me llega temprano, se me quita temprano. No, si te llega temprano, se te quita tarde. Y si te llega tarde, se te quita temprano. Eso es un jueguito medio complicado, ¿verdad? Y no necesariamente beneficioso. Así Sabemos que el estrógeno tiene sus importancias y tiene su funcionabilidad y protege muchas cosas, pero el estrógeno de buena calidad. Cuando tenemos sobrepeso, utilizamos hábitos tóxicos no beneficiosos como son el hábito del cigarro, el alcohol, doctora. ¿Existe alguna relación también? Directamente no, pero el alcohol daña las células y todo lo que afecte tu organismo, tus células, de alguna manera se refleja en tu organismo. Y así ya está protocolizado, doctora. El alcohol estimula inclusive al sobrepeso, sobre todo esas bebidas que tienen mucho color, mucha efervescencia, que tanto le gustan a los muchachos de ahora. Todo el mundo, tanto internacionalmente como los médicos nutricionistas, endocrinólogos de nuestro país, tienen como aclarando lo que es los hábitos sanos, caminar,
los ejercicios, buenos hábitos alimenticios, tener una vida sana. Porque sabemos que la mayoría de las enfermedades, tanto de tipo cáncer como la hipertensión, diabetes y demás, tienen su base en la alimentación y el estilo de vida. Pero también existen otras enfermedades, sobre todo de tipo neoplasia, cánceres, que guardan relación, como es el caso del cáncer de endometrio y cáncer de mama. Ocurren casos de muchachas que tienen cáncer de mama, que no son tan, están en edad reproductiva, pueden tener hijos aún, no han tenido un bebé o un embarazo y tienen que hacerle lo que se llama una histerectomía para prevenir un cáncer de endometrio. ¿Cuál es la relación que existe, doctora? Sí, todo depende de si el cáncer de mama es estrógeno dependiente o no. Y también de los tratamientos que se le dan después de la cirugía. Como quimioterapia. No precisamente sí, el tamoxifeno no es una quimioterapia, pero es un tratamiento que es a nivel de mamas, bloquea los estrógenos, pero a nivel de endometrio, entonces actúa como un estimulante del endometrio. Entonces, esas pacientes, tienen que usar este medicamento, el tamoxifeno, por mucho tiempo, entonces eso puede provocar una hiperplasia endometrial e incluso, por ende, la lleva a tener un mayor riesgo de hacer un cáncer de endometrio. Bueno, doctora, vamos a recordarle a nuestros oyentes que estamos en la disponibilidad de contestar sus preguntas, así es que vamos a recordarle los números telefónicos. Estamos en el 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior y llamadas celulares y sin costo, 809-200-7777. Es un tema sumamente importante, señores, sobre todo nuestras abuelitas. La mayoría de las abuelitas de nosotros, doctora, nunca se han hecho una sonografía. Y decimos, bueno, crónicas de salud buenas. Se cayó la llamada. Mire, doctora, y no sé, yo tengo pacientes que no tienen ni siquiera protocolo de hacerse papá Nicolau. Inclusive me dicen, mire, doctora, yo le voy a traer a mi abuela, que esa nunca se ha hecho una mamografía. Tenemos una llamadita, doctora. Crónicas de salud buenas. Sí, saludos. Sí. Doctora, yo tengo una histerectomía total. Yo quiero saber, ¿es obligatorio para mí hacerme el papá Nicolau anual? Depende. ¿Por qué le hicieron la histerectomía? Cerró, doctora. Que si puede hacerse seguimiento. Bueno, le voy a contestar, pero depende de por qué le hayan hecho la histerectomía. Generalmente, después de una histerectomía, usted puede ya hacerse un papá Nicolau cada 2 o 3 años, pero si la razón por la cual hicieron la histerectomía tenía relación con el virus del papiloma, entonces debe hacérselo con más frecuencia, debe hacérselo por lo menos una vez al año. Por el cáncer vaginal, a nivel de vagina. Si fue por HPV, por alguna lesión de alto grado, como una displasia moderada o severa, entonces debería de hacérselo anual por un periodo de tiempo X. Doctora, tenemos los paneles llenos. Una llamadita, crónicas de salud buenas. No, doctora, era porque tenía un fibroma. Pero entonces usted lo puede hacer cada 2 años o cada 3 años, dependiendo de su edad. Tenemos otra llamadita, crónicas de salud buenas. Buenas, crónicas de salud. Sí, buenas. Buenas tardes. A sus órdenes. ¿De dónde nos llama? Yo estoy preguntando porque yo estoy en el programa y yo tengo sangrado, me llega con mucho sangrado mi menstruación. ¿Qué edad usted tiene? Cuajarones, 50. Ok, entonces lo ideal es que usted vaya a su médico para que entonces la chequeen, le hagan una sonografía, le hagan un perfil hormonal para ver cómo están sus hormonas, si ya usted está casi en el periodo. Usted está ya premenopáusica, entonces ahí empieza a haber alteración con las hormonas, entonces hay que chequearla para ver qué está pasando, porque pudiera tener una hiperplasia endometrial. ¿Y usted está sobrepeso, dama? O sea, ¿qué peso usted tiene? Sí, yo tengo un peso sobrecarga, sí. Ok, ¿y sufre de la presión? Sí. Entonces ya usted tiene 2 de los factores También de riesgo. Me dolía mucho la cadera atrás, aquí, y no me podía bajar así, pero cuando me llegó la menstruación, que boté mucho cuadro, me he calmado más, tenía un dolor fuerte.
a través de los varones que boté me he calmado más. Sí, Me porque parece los que mejor. coágulos es lo que le provoca el dolor, pero entonces usted debe de ir al ginecólogo para que descarten que usted no tenga una hiperplasia endometrial que le puede llevar a un cáncer de endometrio. Sí, doctora, ya mencionó dos de los factores, Sí, hipertensión, y sobrepeso. obesidad. Y eso es importante. Doctora, hay una preguntita. Como factores, ¿existe alguna alteración genética donde mamá que sufrió de hiperplasia, hija puede sufrir de hiperplasia y por ende de un cáncer de Sí, endometrio? hay también factores hereditarios que son importantes, que pacientes que en la familia ha habido cáncer de endometrio, ellos tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de endometrio. También hay una relación con el cáncer colorectal, que es el síndrome de Lynch, que a veces la paciente presenta cáncer de endometrio y también cáncer colorectal. Entonces eso es hereditario. Así es que a una paciente de sobrepeso que también tiene constipación, o sea, estreñimiento y tiene un sangrado, debe visitar al ginecólogo y a su Claro. gastro. Tenemos otra llamadita, Crónicas de Salud, buenas. Sí, buena. Sí, a sus órdenes. Sí, le habla una paciente en la actualidad tiene 58 años, pero yo tenía 52 años cuando me operaron de hiperplasia quística del endometrio. Ok. Y también quiero corroborar lo que dijo la doctora, de que yo me formé temprano y nunca se me quitó la menstruación hasta que no me operaron a los 52 años. Exacto, usted le llegó temprano y todavía a los 52 usted tenía la menstruación. Entonces, usted hizo una hiperplasia quística y por eso le hicieron su histerectomía. Entonces, ya si su biopsia salió bien, ya todo quedó ahí. Ajá. Pero usted siguió tratándose porque es importante que después de una histerectomía se le dé un tratamiento de ayuda, vamos a decir, para que no presente otras complicaciones como infarto, osteoporosis. O sea, usted siguió yendo a su ginecólogo para que le pusieran hormona y le ayudasen. Ellos me pusieron hormona antes de operarme. Me pusieron Sí, hormona y entonces la progestágenos. menstruación era mucha hasta que hubo que operarme. Ok, pero la doctora le preguntaba si usted después de la cirugía ha seguido yendo a su ginecólogo, porque hay otras cosas cuando le hacen una histerectomía que hay que cuidar para que no le dé hace 6 osteoporosis. años que me lo hicieron y usted no volvió. Creo que una sola vez me ¿Y cómo la están tratando esos etapa síntomas de Nicolau. menopausia? ¿No tiene calor, trastorno del sueño, no se altera? No. Calor como natural, como es todo el mundo. Pero se ha hecho sus estudios de citometría y demás. Sería bueno que fuera. No, eso no. Sería Ok. bueno que fuera al médico para evitar que usted haga o Otro desarrolle trastorno. una osteoporosis. Doctora, lo que pasa es que las mujeres tenemos el mal concepto de que no tenemos cuello, no tenemos útero, estamos todo bien. Ya no hay que ir mal al médico. Eso es como, no tenemos dientes, nos vamos al odontólogo. Exacto. No, eso es increíble. Eso es importante, señores. No solamente el seguimiento, hay que educarnos en esa parte. Nosotros seguimos con vagina también. Debemos seguir chequeos ginecológicos porque así el médico aprovecha y te chequea tus mamas, ve la vulva, ve la vagina, que también en estas áreas de nuestro cuerpo pueden aparecer lesiones, puede aparecer cáncer. Entonces, a veces pasan desapercibidos. Entonces, debemos de seguir chequeándonos regularmente, por lo menos una vez al año, y así también evitar los problemas de que conlleva la menopausia, principalmente la osteoporosis, que es una enfermedad silente. Y que está aumentando cada día más. Señores, veo muchas mujeres con mucho dolor, mucho trastorno, que inclusive Con se alteran fracturas. su labor, su vida laboral. Claro, porque jóvenes y con una fractura, ya eso viene en detrimento de la calidad de vida de la paciente. Entonces, esas son cosas que son evitables. También actualmente hay mucha deficiencia de vitamina D. La vitamina D no la y teniendo sol, deficiencia- doctora, de por Dios, en una pero isla. no cogemos sol porque salimos temprano, entramos a una oficina, entramos a un trabajo y luego salimos tarde, ya no cogemos sol. O sea, vivimos en un país de sol, pero no cogemos sol, nos vamos por la sombrita. Y entonces eso también viene en detrimento de la calidad de vida de las pacientes. Doctora, mire, el tema de cáncer es un tema que a todas nos mortifica. Escuchamos Sí. cáncer y nos da taquicardia. Entonces, y más cuando tenemos un factor genético familiar, pero no nos preocupamos en prevenirlo. ¿Cuáles serían las medidas, aparte de cambio de hábito
normal, alimenticio en las mujeres. ¿Cuáles otros conceptos podemos prevenir para el cáncer de endometrio? Básicamente el chequeo ginecológico. O sea, ir a su médico de manera rutinaria por lo menos una vez al año, solicitar una sonografía transvaginal, o sea, para ver los órganos pélvicos, y también, aparte de eso, que cualquier alteración, ya sea en el sangrado menstrual, o si ya usted no ve menstruación y empieza a ver algún tipo de manchado o de sangrado, entonces acudir a su médico y no quedarse a esperar a ver qué sucede, sino ir al médico para que la investiguen, para que la chequeen, para que busquen la razón de por qué ese sangrado. Doctora, en los países que están ya desarrollados, no vamos a minimizar un poquito nuestro país. En los países que están ya desarrollados, insisten que el médico de cabecera de una mujer es el ginecólogo. Y muchas personas creen que la parte ginecológica solamente se detiene en los órganos reproductores. No tenemos que ver con más nada. Entonces ahora con esto de multidisciplina, que estamos totalmente de acuerdo, creo que la medicina es multifactorial y podemos participar todo, donde hay mucha cabeza, muchas personas pensando. ¿Qué sucede? Nos olvidamos de la mama, nos olvidamos de nuestra parte, nuestros anexos, que son nuestros ovarios, olvidamos las trompas. Señores, la gente cree que en la trompa no hay cáncer, que no hay cáncer en el endometrio, que el endometrio solo sirve para tener hijos. Sí. Así es, entonces no debe ser así, porque a los ginecólogos lamentablemente nos tienen tachados que somos médicos de la cintura para abajo. Y no es verdad. Y yo no acepto eso. Ni yo tampoco, doctora. Entonces los ginecólogos sí tenemos que ver con las mamas, sí tenemos que ver con los órganos genitales intrapélvicos, tenemos que ver con el metabolismo de la paciente, con los huesos de la paciente, porque nos toca a nosotros también la osteoporosis. La mayoría, unos creen que le toca al ortopeda, otros creen que le toca al endocrinólogo. No, los tres, los huesos son de los tres. Exactamente. Entonces debemos, porque cada uno tiene algo que ver en ese hueso. El ortopeda, porque esa es su parte, área. ¿verdad? Su área. El endocrinólogo, porque el hueso se deteriora según los cambios que hayan de las hormonas. Pero esas hormonas son principalmente nuestras. Entonces, siempre he dicho, el médico es ginecólogo el que sabe más de hormonas. Exactamente. No, definitivamente bueno, por lo menos de las hormonas ginecológicas. Bueno, doctora, es que existe una relación en todo. Yo como infertilidad le digo, si nosotros no tenemos un cortisol adecuado, nunca lo embarazamos. Si no tenemos una tiroides adecuada, nunca lo embarazamos. Y son muchas patologías, doctora, que en nuestro país pasan desapercibidas. Mujeres que te llegan con, doctora, yo he ido donde todo el mundo, he hecho de todo. Me duelen los huesos. Tengo tantos años y yo tengo mi útero. Yo veo la menstruación, doctora. Y cuando usted investiga, es por una alteración de tipo tiroiditis. Exacto. Y el trastorno ha sido tal que la paciente enmascara un cuadro que usted no sabe, te dice, no, se está haciendo, no quiere trabajar, exacto, no quiere estar con el esposo. Y muchos médicos le dicen, pero tú estás bien. Porque como el organismo es inteligente, exacto, está compensando. trata de compensar. Entonces tenemos que estar claros, conocernos nos da poder. Exacto. Estamos totalmente de acuerdo, doctora, que se eduque a nuestros hijos. Mi hija me pregunta, mami, ¿qué es eso? No, esa es la menstruación. Ah, eso es un pamper, no, eso es una toalla sanitaria. Exactamente. La cual recoge lo que es un tipo de sangradito que es normal. ¿Y te heriste? No es una herida. Eso es la menstruación que papá Dios lo permitió para que tú puedas tener hijos. Y a mí me va a dar la menstruación cuando te tenga la edad. Exacto. Me dice, pero yo casi soy preadolescente con 6 años. Óyeme, nosotros las mujeres que estamos locas porque no nos recuerden la edad. Y la hija mía insiste en recordarlo, déjeme decirle. Entonces, cuando ella está en comparación con el sobrino que tiene ya 8, me dice, pero mami, Omarlin tiene casi la edad de preadolescente. Yo casi soy preadolescente. Sí, ya se está cerca ahí de esa categoría. No, y yo estoy de acuerdo, doctora. A nosotros nos falta educación. Hay que enseñarle lo que es un ciclo. Se debe promover lo que es la educación, hablar de los cánceres. No debemos temerle
No, jamás. Sabemos que puede haber Muchas personas predisposición. no van al médico por temor a que le digan que tienen un cáncer, pero O es que siempre le peor, diagnostican, doctora. porque al final como quiera tiene que ir y entonces llega ya en una etapa que no se puede hacer nada. Entonces la mejor medicina es la medicina preventiva, cuando tú te adelantas a los acontecimientos, cuando tú cuidas tu salud y haces las cosas necesarias para que no llegue hasta ahí. Doctora, y entonces el cáncer de endometrio, sus pacientes, en su experiencia, sobre todo en nuestro país, que vuelvo y les repito, es un cáncer de personas en una edad un poquito mayor, que están en posmenopausia, que por lo regular el auge de los papás Nicolau han sido el constante insistir. E inclusive hay jóvenes que ni siquiera quieren. Ay, Sí. no, eso molesta, me da picazón, me duele. Cuando abren ese aparato, siempre tienen una excusa. Yo le explico, eso te salva la vida. Exacto. Ese es tu medio, tu herramienta que tú tienes para prevenir un daño mayor. Entonces, esa abuelita, esa familiar, esa mamá que se de esa cantidad de tiempo no tienen protocolo, doctora, de vida, no quieren ir al médico. En su experiencia, ¿en qué etapa de ese tipo de cáncer usted por lo regular encuentra esos Generalmente pacientes? el cáncer de endometrio se detecta en etapas tempranas, grado 1, grado 2, porque las pacientes entienden que si ella tiene 10 años sin ver menstruación y empieza a sangrar, eso es algo anormal y van al médico. O sea, por suerte eso las hace acudir al médico y ocurre en etapas tempranas. Entonces, cuando esto ocurre, ellas van y generalmente, gracias a Dios, esto ocurre y ellas van, acuden, las evaluamos y encontramos el cáncer en etapa temprana. Entonces, por lo general, estas pacientes tienen una sobrevida muy buena. O sea, con una histerectomía, se hace una histerectomía total abdominal, se sacan los ovarios, se saca el útero. Ya actualmente se hace una cirugía más grande, más extensa. Entonces, también van las cadenas ganglionares, el apéndice, o sea, se hace una cirugía radical cuando el diagnóstico es de cáncer. Entonces, pero la supervivencia de esa paciente es muy buena. O sea, que hay curación. Exactamente. Doctora, yo tuve la experiencia, sabía, cuando yo era residente, el primer impacto mío en un hospital de este país fue con usted y otra ginecóloga oncóloga. Okay. Y yo fui la encargada de pasar la pinza, doctora. Okay. Yo llegué a mi casa loca, ya usted sabe, feliz de la vida porque tuve la oportunidad. Pero eso fue tan grande, fue un útero que medía casi, pesaba más de 30 libras, doctora. Usted hizo una incisión que fue infraabdominal. Infraumbilical. Infraumbilical. Supra, para, infra. Yo dije, pero Dios mío, y por lo regular fue una señora de sobrepeso. Ella tenía como un grado 2 de obesidad. Yo llegué contenta a mi casa porque tuve la oportunidad. Yo estoy segura que esa paciente no la estaba pasando tan sabroso. No. Pero como estudiante al fin, yo estaba feliz y yo dije, ay, yo estoy en la oportunidad. Llegué a mi casa contando y pasé tantas pinzas y mire, me dejaron agarrar y tal cual cosa y me enseñaron tal ganglio. Pero señores, si tenemos la oportunidad, es verdad que el diagnóstico es aparatoso, da susto y demás, pero esa paciente tuvo una buena calidad. Yo le preguntaba cada vez que conversaba con la doctora Mercedes, le decía, doctora, ¿y cómo sigue la paciente? No, Valenzuela, ella le toca cita para tener tal fecha. Yo creo que yo llevaba más el protocolo que la paciente. Yo llevaba el protocolo de las citas que la paciente. Doctora, usted no se puede ir. Primero, sin decirnos dónde usted está ubicada, cuál es su especialización y sobre todo nuestras recomendaciones que usted recomienda a esas pacientes para prevenir otra vez el cáncer de endometrio. Sí, claro. Bueno, les exhorto a las pacientes que para la prevención del cáncer de endometrio acudan a su ginecólogo por lo menos una vez al año para que le hagan todos sus chequeos y básicamente una sonografía pélvica. Y si el médico encuentra alguna alteración, no tengan temor de hacer las biopsias de endometrio o lo que su médico le indique, porque es la única manera de que vamos a poder detectar tempranamente esta patología. Entonces, mi especialidad es ginecóloga oncóloga. También hago cirugías ginecológicas mínimamente invasivas, o sea, histerectomías vaginal sin prolaxo y así otras. Láparo. Es cosmopolitan, como dice el área de medicina. No, y déjeme decirle, estamos hablando con una dama que sabe y sabe mucho de menopausia.
a mí me encanta. Yo digo que las mujeres somos hormonales. Exacto. Y eléctricas, doctora. Eléctricas, claro que sí. Sobre todo. Entonces estoy ubicada en el Centro Médico Real en las mañanas, lunes, martes y miércoles, y en Hospiten miércoles y jueves en la tarde y viernes en la mañana. Así es que el que quiera una buena evaluación y que tenga un sustito de que puede presentar una alteración, una patología de tipo cáncer, señores, tenemos a la doctora Jenny Guzmán. Vamos a darle los teléfonos, doctora. Sí, en el Centro Médico Real es 809-530-0454 y en Hospiten 541-2000 para las citas. Pues doctora, qué placer tenerla acá. Esperamos que, mire doctora, te nos puedes dejar de volver para que no hable de menopausia. Claro. Eso es un compromiso en el aire para Así que es. aprendamos todo. Entonces vamos a recordarle a nuestros oyentes que para nosotros es un placer que ustedes nos permitan ser sus educadores y que también aprendamos nosotros. Y que le vamos a recordar que para nosotros nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.